Ya, jóvenes, vamos a comenzar la clase entonces. En la guía... no, está muy bien. En la guía 2, había una parte que era la continuación de la guía 1, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí. Lo hicieron Sí. todo eso, ¿no? En la primera parte vamos a hacer un repaso rápido de lo que tienen que haber hecho, para ver si todos lo hicieron de la misma forma y ver si alguien lo hizo de una forma distinta para que la corrijamos. Y para que los que lo hicieron de forma distinta también nos den otra forma, nos den más herramientas a las personas que lo hicieron de otra forma, para que, digamos, compartamos experiencia. Ya. La primera parte nos decían que en la celda AC3 estableciéramos una fórmula en la cual nos dijera si el alumno, en base a su promedio final, aprobó o reprobó. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces acá todos usaron, ¿qué fórmula usaron? Sí, creo. La función sí. ¿De acuerdo? Acá la estamos presentando en este momento. Acá dice que la función sí decía si nota certamen AB3, porque la celda AB3 representa la nota del certamen del alumno en la posición 3, es mayor o igual a 55, entonces yo coloco aprobó. Y si no, reprobó. Recordamos entonces, para todos, que la función if tiene tres componentes. El primer componente dice que es el test lógico o la condición que ustedes establecen. Esa condición se va a evaluar y en base al resultado de esa evaluación van a tomar dos caminos, porque esa condición va a ser verdadera o va a ser falsa. Si es verdadera, es el siguiente valor que ustedes deben colocar. Ustedes quieren colocar un resultado, un texto, debe ir entre comillas. Entonces ustedes decir, si esa condición es verdadera, aprobó. Si la condición que ustedes establecieron es falsa, colocan reprobó. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa era la primera parte. Ahora, nosotros dejamos fija la columna AB, de tal forma que si nosotros copiamos la fórmula hacia el lado, no cambie la columna y siga haciendo referencia al promedio final. ¿De acuerdo? Esa era la primera parte, era la un poco más sencilla. Y acá la segunda parte era establecer esta tabla. ¿Sí? Esta tabla. La hicieron todos, ¿cierto? ¿Qué función usaron en esta tabla? Contar sí. La función contar sí. ¿Ya? ¿Y cómo la establecieron? Porque acá, ojo, también, alguien podría haber dicho, profe, pero... Contar sí conjunto. Ya, eso. Usted hace la función contar sí, ustedes dicen el rango. ¿Dónde está el rango de lo que quieren contar? En la hoja Acá 1. tienen que ir a la siguiente hoja, pararse acá, ¿cierto? Seleccionaron todo. Y ojo, si yo no, hasta el momento, ahí dice datos. Pero si yo vuelvo a pinchar estadísticas, perdí lo que tenía seleccionado. Porque ahora se fue a estadísticas. Si vuelvo a datos, lo sigue manteniendo. Entonces, para que no me cambie, coloco el punto y coma al tiro. Ahí coloqué el punto y coma y ahora queda fijo. Yo me vuelvo a estadística y lo marca, ¿cierto? Lo puedo borrar o lo puedo dejar. Ahora dice, datos de la celda AB3 de la celda AB3 a la AD23. Como ese rango no va a cambiar, yo lo dejo fijo en referencia absoluta. Dejo fija la columna, dejo fija la fila. Entonces ahora, por más que yo cambie, no va a cambiar. ¿Y cuál sería el criterio, muchachos, acá? Mayor que cero, mayor o igual que cero. ¿Ese es el criterio? Menor que... Menor que 20. Menor que 20, porque si yo coloco mayor que 0, si tengo un 40 va a contarlo ahí, si tengo un 50 lo va a contar ahí, si tengo un 100 también lo va a contar. O sea, aquí No, es que lo que pasa es que él lo hizo con la función sí conjunto, porque Contar ahí sí sería con el conjunto. C. Sí, por eso le pone el 0. Sí. ¿No Cuando le sería ponen menor con o el sí igual? conjunto, le pone el rango entre el 0 y el 20. sí, ya ahí sí. Si ahora con la función sí conjunto. Y ¿No eso es lo que sería quería menor o explicar. igual a 20? Profe, Exactamente. ¿Sí? Profe, no es menor o a igual mí a me 20. pasó algo raro cuando usé la fórmula contar si conjunto, que fue la que yo ocupé, la que me dio. ¿Ya? Al momento, no sé si era mi computador, pero por ejemplo yo ponía, hay una tecla, creo que está abajo del enter, y sale una comilla sola. Y yo ocupé comilla, comilla, el criterio comilla, comilla, y no me daba. Pero lo No, ocupé como comilla junta y me dio el tiro. tiene que ser comida doble. Sí, no me tomaba con comilla No, simple. no, no, no la considera con comida simple, tiene que ser comida doble.
¿Ya? Aunque pusiera dos comillas simples, no me las tomaba. No, tiene que ser comilla doble. Ah, ya vale. Eso. Me las considera lo mismo. Porque acá el texto para Excel va en comilla doble. Ah, ya vale, vale. Ya. ¿Ya? Entonces, Sí. acá, fíjense, si ustedes quisieran arrastrar lo mismo hacia abajo, acá se mantiene el 16 porque está buscando la misma coordenada de datos y la condición sigue siendo menor que 20. Pero ojo, algunos podrían haber dicho, profe, pero acá podríamos haber hecho el operador AND, que vimos en la clase pasada. Nos decimos que si es menor o igual a 20, acá en vez de menor a 20 decimos que es mayor estricto. Colocamos punto y coma y menor o igual que 40. ¿Se entiende, no? Si hacemos eso y cerramos el count, no pasa nada, porque acá el AND funciona cuando son condiciones atómicas, ¿ya? Entonces, eso no nos sirve. Eso lo quería explicar para que no cometan ese error. Entonces, pero fíjense, no te reclama, porque igual lo reconoce, pero no lo hace. Condición atómica, profe. Con que tienes que colocar acá, por ejemplo, AD algo, AD3, mayor que 20, Ya. AD3 menor o igual a 40. ¿Sí? ¿Ya? Ok, entonces no me funcionaría. Entonces aquí estamos obligados a usar el sí conjunto. ¿Ya? Entonces, como estamos obligados a usar ese conjunto, acá le agregamos una S en el caso de nosotros, y ahí tenemos el rango 1, ¿cierto? El rango 1 sería ese. Y el criterio 1 sería, ¿cuál criterio? Que sea mayor que 20, ¿sí? Después viene, hay que repetir el rango. Hay que repetir el rango, ¿cierto? ¿Cuál es el rango? Este el mismo. ¿Y cuál sería el criterio 2? Que sea menor o igual que 40. ¿Sí? Esta comilla aquí, la comilla. Menor o igual a 40, ¿cierto? Ya ahí nos dice que hay uno. ¿Se entendió o no? Ahora, fíjense, como le pusimos la referencia absoluta, podemos arrastrar la fórmula hacia abajo y lo único que tenemos que cambiar es la condición. Los rangos. Los rangos. ¿Ya? Los rangos. ¿Se entendió o no? Entonces acá, como es de 41, ustedes colocan mayor que 40 y acá menor o igual a 54. Después acá abajo colocan que sea mayor que 54 y menor o igual que 70. Después acá abajo colocan ustedes que sea mayor que 70, ¿cierto? Y menor o igual que 85. Y finalmente colocan acá que sea mayor que 85 y menor o igual que 100. Ahí estaría nuestra tarea. ¿Se entendió, muchachos, no? ¿Ya? Y la parte final, acá es el número de aprobados. ¿Cómo lo hicieron para ver el número de aprobados? Con contar sí. Con contar sí. ¿Sí? ¿Y dónde fueron a contar? A los datos de AC3 a AC43 en mi caso, y le puse punto y coma, aprobó. Claro. Ustedes pueden colocar aquí esto, pueden haber dicho en la AB o en la AC3, porque en ambos lados les servía. Por ejemplo, ustedes pueden haber dicho es igual a contar si. Van a contar si datos, se llama la hoja, exclamación hacia abajo, AB3, dos puntos, AB23, ese es mi rango, porque yo tengo 20 estudiantes, ustedes le pusieron mal, les pedí 40, ¿cierto? Sí. Entonces, del rango AB3 al A23, ese es mi criterio. Y acá mi criterio es que sean mayor o igual que 55. Podría haberlo hecho así. ¿De acuerdo? Sí. Y me dice que es 3. O también podría haber dicho count. Y como agregamos una columna nosotros, datos, exclamación AC3, dos puntos, AC23. Ya, en ese rango, pero aquí voy a colocar que la condición sea que aprobó. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aprobó le puse, ¿no? Reprobó.
Aprobó, sí. En la Vamos. celda Sí, aprobó. Lo vamos a copiar tal cual para que lo... 18. Control C. Entonces vamos acá a estadística. Y acá es lo mismo. Vamos a ver por qué acá dice... Tengo 1, 2, 3. Aprobó, aprobó, aprobó. Y esta es la celda AC. AC, ¿cierto? Sí. Vamos a ver acá, count AC3, AC23. Ah, es que le puse un valor de más. Ahí. Ahí he puesto doble comilla. Ahí sí. ¿Va? No. Count. Pero count if. Seleccioné mal. Count if. Había puesto count nomás. Me falló el if. Ahí está lo mismo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que es lo mismo? ¿De acuerdo? Sí. El número de reprobados es exactamente lo mismo anterior, pero con la condición de reprobó o con la condición de que sea menor que 55. El promedio del curso, ¿cómo lo sacaron? Con la función promedio, ¿cierto? Sí, No requiere Promedio y explicación. redondear. ¿Ah? Promedio y redondear. Sí, también por aquí, si quieren redondear ustedes, acá hacen round round. o redondear en español y acá punto y coma la cantidad de dígitos. Queremos 0 dígitos porque queremos que redondear la parte entera. El promedio fue 15. ¿De acuerdo? El promedio mayor, ¿cómo lo obtuvieron? Décimo mayor. Max. Ya, Max. con el max. Era suficiente con max, pero si usaban cálculo mayor también servía, ¿de acuerdo? Porque el cálculo mayor te lo ordena y si colocaste, pero tenía que haber sido el cálculo mayor con el valor 1. Ajá. ¿Sí? En ambos casos sirve. Si ustedes colocan acá, es igual a small, se llamaría en inglés, datos de la AD3, dos puntos AD23, esos serían mis datos, y coloco que lo sacaré primero. Ay. Small, AD3, A23. Small, AB3, AB3, A23. Sí, por ¿Qué? cero sería el más bajo. Sí, pues décimo menor puse. No he dicho nada. Estoy usando el décimo menor. Y esta debería ser la otra. Small. Creo que será big. Déjeme buscar, ¿eh? Profe, al final no pudo ponerlo en español. ¿Sabes qué? Siendo sincero, no lo he probado todavía. El fin de semana me voy a dedicar a eso porque no lo he probado acá. No, lo siento. Bueno, este retorno es el menor y el otro es el... Que no lo fijaron. Lo voy a tener que buscar en inglés. Ya después lo busco, pero claro. Sería el cálculo mayor, acá es el cálculo menor. No me acuerdo cómo se llama en inglés el cálculo mayor. ¿De acuerdo? Pero claramente es 0. ¿Sí? ¿Se entendió o no, muchachos? Profe. Sí. Sí, Ya. Esa era la tarea 1 de la guía 2. Y la guía 2, la otra tarea era esta. A ver. ¿La hicieron? ¿La otra Sí. parte todos la hicieron? Sí. sí. Ya. Entonces, voy a abrir el Excel mejor. Guía de trabajo 2. Guía de trabajo 2. Voy a poner para el 103 para que nos quede claro. Ya, guía de trabajo 2 para el 103. Ya, vamos a la guía de trabajo 2 del para el 103. ¿La están viendo? No. Ya, No, vamos profe. a darle. Se quedó pegado, creo. ¿No ves nada? Se quedó pegado, parece. No ven nada. A ver, alguien está entrando, vamos a darle permiso y nos vamos a ver qué pasa. Javier Montoya.
Ya. Acá, muchachos, compartir. Listo. Ahora sí. Sí, Ya. Sí. Ok. Tenemos entonces, muchachos, acá. Esto es lo que nos pedían. Nos daban una especie de base de datos de ventas, ¿ya? Donde había un nombre de una obra, había un proveedor, ¿cierto? Que nos estaba trayendo los datos y salía cuando le habíamos pagado y de la forma en la que le habíamos pagado, ¿cierto? Si nos dicen suma total, ¿qué es lo que hay que hacer? Una suma del I5 al I no sé cuánto. Suma del rango. ¿Cierto? al Hay que sumar I-47. acá. Muchachos, si ustedes presionan la tecla Shift y se van y presionan la tecla final y después seleccionan hacia abajo, llega hasta donde están los datos. Es más rápido, digamos, trabajando con teclas. Les da 6.973.000, ¿cierto? Sí. Sí. Después nos dice cantidad de ventas. ¿Cómo hicieron esa cantidad de ventas? Se podía tomar como cualquier. Como O sea, cualquiera nomás. contar. Yo le puse contar. Igual. Hay que Ya. contar, pero cualquier... Contar o contara igual servía. ¿Sí? Contar o Contar contar no y un servía. rango. Contar Pero y un el rango. contar tiene una limitancia. ¿Cuál es la limitancia que tiene el contar? Cuenta ¿Son celdas números. vacías o no? El count solamente tiene que ser celdas con números. Fíjense, si yo hubiera puesto Sí. Sí, me dice que hay 0. son celdas con números. Y Porque la contar es F, con- acá hay texto, entonces no sirve. Si yo le cambio, por ejemplo, coloco I5 al I47, ahí me dice que hay 43 ventas o 43 registros. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Entonces, ojo con el contar, no es llegar y aplicarlo a cualquiera. El contar se aplica sobre celdas que haya el número. El que sirve para cualquiera es el contara. Sí, se cuenta ¿Ya? la celda. Porque ese que cuenta, Las celdas que tienen. Datos. que tienen datos. Entonces se dan cuenta que ahí el contara, si yo le puse la F, que acá, ese me cuenta, me dice que hay 43. Porque está contando cuántas celdas en ese rango tienen datos. ¿Se entiende, no? Entonces ahí Ajá. cantidad de ventas, ahí me da lo mismo. Ahí el count A yo lo puedo aplicar en cualquiera. ¿Ya? Que les quede claro que el count tiene la limitante que solamente cuenta en celdas donde hay números. El máximo total, esto es la función max, ¿cierto? De los totales. No, porque ahí está una suma final que agregué yo, después van a saber por qué. Y luego el mínimo total es exactamente lo mismo, pero con 1000, ¿no es cierto? Pero de los valores netos. Pero ahora dice mínimo neto. Es decir, se van a buscar acá el neto, seleccionan otra celda. Ya. Y le dice que el mínimo neto es 75 y el promedio del IVA es la función promedio. En el caso de ustedes, la mía es average. Y ustedes colocan acá el IVA. ¿Dónde está el IVA? Acá. Y ahí tendríamos el promedio. Tenemos la primera parte hecha, que eran los datos estadísticos. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso, no? Sí. Sí. Acá, fíjense una cosa, cantidad por tipo de pago. Contar sí. Este es el contar sí, porque yo quiero contar la cantidad en base a un tipo. Yo uso acá el count, if, ya, y el rango, por tipo de pago. ¿Dónde están los tipos de pago? En la celda acá, F. F. Entonces yo selecciono todo eso, punto y coma, y después, ¿qué hago yo? Viene el criterio. K12. Selecciono acá, K12. ¿Ya? Ojo, Profe. alguien podría haber hecho esto acá, entre comillas, haber puesto cheque. Sí, yo hice eso. También Yo sirve. hice eso. Sí, pero profe, ¿Ya? ¿Sí? si uno pone selecciona K12. el K12, después fija la fila y lo tira hacia abajo y puede hacerlo con la siguiente. Exactamente. Más que si uno fija el K12, si uno fija el rango. Porque fíjense, No, si yo ahora le saco el cheque, como decíamos, No, si fija le dije si fija la fila. ¿ya? Si ustedes colocan ahí, eso está bien, ¿cierto? Le va a dar 17, y como dice el compañero, ustedes lo pueden arrastrar hacia abajo, y le va a dar 26. Pero ojo, acá le dio por suerte. ¿Por qué le dio por suerte? Porque está desde del F6 al F48. Se cambió el rango, el F6 partió de aquí,
y terminó acá. 48 está acá al final, fuera. Se corrió todo un rango. Entonces, por suerte, el cheque estaba arriba. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiese contado? No hubiera faltado 1. Hay que fijar Entonces, la para fila. poder hacer ese tipo de cosas, ustedes tienen que fijar el rango, porque saben que el rango de búsqueda siempre va a estar en la fila F, o sea, en la columna F, en la fila 5, o desde la fila 5 hasta la fila 47. Eso no va a cambiar. Y el K, Profe, pero- yo no quiero que cambie la columna. Eso, si yo lo fijo, al tiro terminamos. Si yo lo fijo y arrastro, el resultado va a ser el mismo. Pero aquí la fórmula va a estar correcta porque sigue buscando en el E5 al F47. Ya, cuénteme, algo me iba a preguntar. ¿Es, Algo. es necesario fijar la columna? Porque si yo fijo la pura fila, se puede hacer. Y sin No, fijar la columna de atrás, si fijas solamente fila, tú dices en el rango anterior, serviría solamente fijar la fila. El tema está en que, claro, tú supones que el usuario siempre va a bajar hacia abajo. ¿Y qué pasa si en algún momento lo haces al lado? Es simplemente seguridad. ya, por Porque seguridad. tú sabes ya. que si tú quieres que busque solamente siempre en esa columna, déjalo fijo, esa columna. Esa Ya, ok. columna en el rango de las filas que tú vas a tener los datos. Deja fijo todo. ¿Por qué es mejor? Porque tú nunca sabes que después, el día de mañana, tú pescaste la fórmula y lo arrastraste hacia el lado. Y vas a seguir dando el resultado, o te va a dar un error, y ahí te vas a dar cuenta. Pero hay muchos de los errores que se cometen a veces porque cuando tienes muchos números, y la columna de al lado de otro número, y tú arrastras la fórmula y te va a dar un resultado y decir, funcionó. Salvo que te pongas a analizar que los resultados no sean correctos. ¿Entiendes o no? Sí. Es por un tema de propagación de error. Acá sería la misma lógica, ¿no? Cantidad por tipo documento. Seleccionamos la función contar sí, ¿cierto? Ah, ¿Y qué queremos contar por tipo de documento? ¿Dónde están los tipos de documentos? Están en la C. Nos vamos de la celda C, ¿ya? ¿Y cuál es el tipo de documento que queremos buscar? Nuevamente es ahora vale. Pero antes de terminar, tenemos que dar el rango absoluto. Aquí te dan cuenta la importancia de lo que para qué sirve el absoluto. ¿Ya? Porque así ustedes ahora arrastran solamente. ¿Cuál es la gracia de dejar referenciado acá el valor del criterio? Que después te arrastran y lo hacen rápido, no pierden tiempo. ¿Se entiende, no? Cantidad por nombre de obra es exactamente lo mismo, por eso estoy haciéndolo rápido. Si hay alguien que tiene duda, muchachos, me preguntan, me detienen. Nombre de obra. Esta parte era súper rápido porque tenía que solo hacer el primero. Y fijar. Exactamente. Exactamente. Entonces ahí tenemos el nombre de obra, ¿cierto? Y el criterio es lo mismo, queremos buscar ahí, cerramos. Y acá establecemos claramente los criterios, o sea, ahí sí. Establecemos los rangos y luego arrastramos. Y ahí nos está dando eso, ¿cierto? sí. Ya, acá nos cambiamos de fórmula. Ya dice total en Ese es dinero sumar. por nombre de Sumar proveedor. sí. Y esta es la función sumar sí. ¿Están todos entendiendo, muchachos? Sí, pues. Pues, porque si hay alguien que te duda, hable ahora, muchachos. Ya, la fumar sí, ¿cuántos parámetros recibe? La fumar sí, sumar sí, ¿cuántos parámetros recibe? 3. Recibe un rango. Sí. 3. ¿Cuáles son? El Rango. rango, el criterio. Ese rango, ¿qué es lo que Ese- significa ese rango? El rango del criterio. El No se rango puede en coger. donde voy a buscar el criterio. Por lo tanto, si me están Sí. diciendo quiero sumar todos los que son por nombre proveedor, ¿dónde tengo que ir a buscar? Nombre de proveedor. Tengo que ir a buscar dónde están los nombres de los proveedores. ¿Dónde están los nombres de proveedores? Aquí. Entonces seleccionamos. Y tenemos seleccionado el nombre de los proveedores. Punto y ¿Cuál es el coma. criterio? Ferretería Don Rómulo. ¿Qué tecla ocupa para marcar todo el tiro? Que ocupo lo que les decía, Shift Fin y la tecla hacia abajo. Shift Fin y la tecla hacia abajo. Ya, ok. ¿Ya? Entonces tengo de la E5 a la 47, K28, y ahora me dicen, el primer rango era el criterio, o sea, eran las filas donde estaba el criterio. El segundo es el criterio, y el tercero es, dice, Sum rango- Range.
El rango El donde, rango de la suma. donde quiero sumar. Entonces, ¿qué quiero sumar en este caso? El total, ¿cierto? Entonces de aquí, con el Shift Fin hacia abajo. Y obviamente se pasó porque tengo una... Y lo cerramos. Pero antes de cerrarlo, vamos a dejar fijo. Yo siempre voy a buscar en el rango, en el E5 al E47. ¿Ya? Y siempre voy a buscar, voy a sumar desde el E5, desde el I5 al I47. ¿Ya? Ahora fíjense acá. Ya ahí está todo hecho, ¿cierto? Ahí tengo la suma de todos. Para rectificar que estemos sumando todos, fíjense acá, voy a pinchar, me pongo acá y pincho esta opción de autosuma y me agrega la suma automática. Y yo selecciono que quiero que me sume todo esto. Eso me da 6.509.000. Y si yo quiero verificar que la suma de todos los proveedores sea lo mismo, acá me da 6.973.000. 6.509.000. ¿Qué significa? Que hay algo que está fallando, ¿no? Hay algo que está faltando. O fallando. Si ustedes se dan cuenta, en esta tabla tenemos todos los proveedores. No, nos faltó librería Los Alpes. En ninguna parte está la librería Los Alpes. Entonces, si nosotros colocáramos acá count if, no, este es sum if, porque estamos sumando, vamos a sumar. ¿Qué queremos sumar? Lo mismo anterior, que era, ¿dónde estaban los proveedores? En la E, ¿no? Entonces colocamos Sí. peso E, peso de la fila 5, 2 puntos, peso E, peso hasta la 47. En ese rango va a buscar, ¿sí? ¿Qué queremos que busque? La librería de Los Alpes. ¿Dónde queremos que sume? Desde el I5 hasta el I47. y peso, peso 5 hasta el I peso 47. ¿Se entendió? Sí, Y eso da 463. Ahora, si sumamos los 463 con los 6 millones que teníamos antes, nos da 6.973.000, 6.963.000, es decir, ahí nos cuadraría. ¿Se entiende, muchachos? sí, profe. ¿Ya? Eso para que se den cuenta que ustedes pueden cuadrar las cosas, ¿de acuerdo? Ahora dice, totalizar en la cantidad de IVA por tipo documento. Y esto que lo que hay que hacer acá es Sumar, igual, sí. sumar sí de nuevo. El sumar sí. ¿Qué queremos sumar? Por tipo documento. Entonces, ¿dónde están los documentos? En la celda F, desde la posición 5 hasta la celda F. No, profesor, Posición. la C, porque vale boleto y factura, ¿o no? Tipo documento, o sea, Sí, en la C. en la C. Peso C, peso 5, 2 puntos. Peso C, peso 47, punto y coma. Este es el criterio. Vamos a dejar fija la columna para que no cambie. Punto y coma. Y queremos que sume desde la I5. No, el IVA, profe, ahí, no el total. El IVA. Y el IVA está en H, ¿no? Parece. Sí. Profe, ¿Sí? es que yo cuando hice el trabajo había contabilizado el IVA con el 19%, que era lo que se ocupaba actualmente, y lo envié así. ¿No me afecta la nota del trabajo? Recuérdense que estas son notas formativas, primero que todo. Ya. ¿Ya? ¿Qué significa que sea formativa? Que siempre si ustedes lo suben, tienen un 100. Ahora, yo necesito que ustedes también el IVA. ¿Dónde sacaste tú aplicaste, creaste otra fórmula? ¿Qué sale ahí? Cuando había que sumar el total del IVA, el IVA, por ejemplo, de 22.500 me da como 23.750 porque al 22.000 le añadí el 19%. Ahí estaríamos mal, porque aquí están diciendo que este es el IVA que ya está. ¿Te das cuenta que este es el pago, este es el neto, y este es el IVA que le cargarían a ese pago? Y por eso es la Sí. suma de estos dos. Entonces ya estaba calculado, tú tenías que llegar y sumarlo. Ah, ya.
no tenías que aplicar el 19%. O sea, aquí este era un dato que tú ya sabías que ese fue el IVA que pagó. Costaba 125 y se pagó un IVA de 22.500, por lo tanto el total a pagar es 147. No tenías que calcular, no te pedían calcular el IVA, ¿de acuerdo? Ya, Pero- gracias, profe. Pero para efectos de, como te digo, ojo con eso, muchachos, es importante también en el certamen, porque de frente ustedes por hacer, puede complicarse más o pueden simplificar más. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte, no, muchachos? ¿Alguien quedó con dudas? Profe, ¿Sí? yo cuando hice la de los vales, lo puse al revés. Puse de ¿La de los cuales, disculpa? ¿Esta? Sí, ahí totalizar el dinero ¿Ya? del... Sí, ese. Lo puse al ¿Ya? revés de cómo lo puso usted, ¿no? De que primero puso C, signo peso 5 hasta el 47 ¿Sí? y después las H. Ya, yo lo puse al revés, pero me dio lo mismo. O sea, puse primero las H y después las C. ¿Cómo te dio lo mismo? ¿Estás segura que te dio lo mismo? Sí, me dio lo mismo. Porque ¿cómo va a buscar? Porque si tú colocaste primero las H, le estás diciendo que vaya a buscar el vale, lo vaya a buscar a donde hay números. Entonces estoy diciendo aquí, te explico cómo funcionaría esto. Tú le estás diciendo, acá están mis criterios, le estarías diciendo, estos son mis criterios. ¿De acuerdo? Busca vale en esta columna. No va a encontrar nunca el vale. Ahora, quizás te funcione. Vamos a ver, veamos. Cambiémoslo. Si tú dices que te dio, sería sumar sí, porque de pronto puede que hasta lo hayan establecido así para, por si acaso, alguien los da vuelta. No estoy diciendo que acá sumemos el IVA, ¿cierto? Entonces nos vamos al IVA, punto y coma, el criterio seguiría siendo el vale, punto y coma, y la suma de rango sería ahora donde está el vale, es decir, La columna, sí. acá. A mí no me da por lo menos. Me dice que es cero. Me dio. ¿De acuerdo? Está mintiendo. Yo creo que lo hiciste al revés, pero bueno, no sé. Habría que revisar lo que hiciste, pero como te digo, en el suma sí, el primer criterio es la columna donde yo voy a buscar el criterio. El segundo dato de la parámetro es el criterio y el último es la columna donde yo voy a sumar si es que se cumple el criterio. ¿De acuerdo? Ya, jóvenes, les voy a subir a Aula la guía 3 para que la trabajen ahora. Y vamos a ver. Profe, ¿cómo eso? Disculpa. ¿De qué? ¿Que la vamos a trabajar ahora la guía en Excel? Sí, exactamente, porque hay que hacer ejercicio. Entonces aquí vamos a ir resolviendo dudas. Paralelo. Ah, sí, ya. Es que yo no tengo acceso a un computador ahora. ¿Y por qué no? ¿Ves? ¿Y dónde me está llamando el teléfono? Yo estoy viendo una tablet. Trabaja en la tablet entonces. Tiene Excel en la tablet, ¿no? Sí, pero las funciones son súper diferentes. Se hacen como de otra forma. Pero bueno, voy a trabajar en la tablet. Lo sube después, digamos, si estoy bromeando. Pero ahí va a tener que estar guía 3. La acabo de subir a la carpeta paralelo 103. Dice guía 3, muchachos. ¿De qué iría la guía 3? La guía 3, para que la descarguen. Ya. La guía 3, muchachos. ¿La están viendo, no? La guía 3 que ustedes deberán descargar tiene 2 hojas. La primera hoja es donde están los datos. La segunda hoja es donde están las preguntas. Ya, dale. Qué raro, Javier, lo que me planteas. No, primera vez que me dicen eso. Quizás si sales y vuelves a entrar. Ya. Puede ser eso, ¿eh? Que esté medio ahí, que le falta algo. Ah.
Entonces, Javier, baja la guía, trabájala. Javier, baja la guía, trabájala y en 10 minutos, 10-15 minutos más vuelves para que la analicemos. Anota tus dudas y después te conectas de nuevo y ahí me dices, profe, no entendí esto otro. Porque ahora les voy a dar tiempo a los muchachos, les voy a dar 10 minutos a todos para que traten de avanzar lo más que pueden y de ahí lo empezamos a resolver todos juntos. ¿Les parece? Ya. ¿Ya? ¿Todos tienen la guía? ¿Todos tienen la guía, muchachos? No me No, sale. profe, ¿dónde Tengo que está? descargarlo. A ver, vamos a mostrar. Vamos a aula, ¿cierto? A ver, ¿dónde está aula? Acá. Ustedes ingresan a aula, espérense, cuando ustedes ingresan a aula van a ver esto, ¿no? Esto es lo que ven. Sí. Ustedes bajan, hasta donde dice paralelos. Aquí dice paralelos a todo esto. Ahí están las clases, ¿han visto las clases, no? Obvio. Paralelo 103, acá está el paralelo 103. Es que una profe lo ha llenado de cosas, pero aquí está el paralelo 103. Ahí está el paralelo 103 y aquí está el link a clases suyas. Ustedes pinchan acá, están los documentos. Ahí están todas las guías y la guía resuelta y cosas por el estilo. Y abajo, de donde le estaba mostrando, están los videos. ¿Se entendió? Sí. Ahora, ustedes pueden ir viendo aquí, profesor. Pinchen acá y ahí van a ver. Y ahí ustedes van a ver acá que están las clases. ¿La están viendo, no? Reglas del curso. No les subí la regla del curso. ¿O quieren que les suba la regla del curso en video? O lo tienen en el PPT, pero eso no la subí y dije, ¿para qué la voy a subir? Después tenemos la clase del día jueves. Y tenemos la clase del día lunes. Y hoy día, cuando terminemos, vamos a tener la clase de hoy día. ¿Se entendió, muchachos? Sí. Ya. Entonces son las 12:30, muchachos. A las 12:40, ya 15 minutos, a las 12:45 volvemos a resolver la guía. Trabajen. Voy a dejar la grabación en pausa para que cuando después bajen el video no tengan eso. Ya. Ahora sí. Nos vamos al Excel, ¿cierto? Y tú me estabas preguntando cómo hacer total de ventas y no trabaja. Colocas al signo igual, colocas la función sum, que es sumar, porque tú tienes que sumar todas las ventas. Te vas a la otra hoja y te das cuenta que te dejó seleccionada la hoja. Dice sum desde la hoja datos. Y ahora, como estás en la hoja datos, seleccionas las celdas. Ah, ya. Y vuelves, ya te da. Porque tú le dijiste que fuera a la hoja datos y dentro de la hoja datos, en el rango de la, por decirte, la C5 a la C47 suma. Tú le especificaste que sumara, pero en la otra hoja. ¿De acuerdo? Gracias. Ya, sigo esperando que trabajen, después me hacen las consultas. Ya. Todavía no te veo, dice que María... Ahí sí. Ya. ¿Cuál es tu error acá? Dice, fíjate. Mira, tu función dice datos E7, E105, pero no dice que tienes que sumar, no dice que hay que contar. Te faltó la función. Ya. Tú le diste el rango, pero no le dijiste que haga con eso, por eso dice valor. Sí, ¿De acuerdo? me fui en eso. Ya. Muchas Ya, gracias. listo. ¿Y cómo dejo de...? Acá. De tener... Ahí está. ¿Profe? Ok. Tengo la impresión de que en tu pantalla, o sea, en tu función, no colocaste la función. ¿O lo tienes hecho? Ya, muchachos. Total de ventas, ya lo hicimos, era la suma, ¿cierto?, de las ventas. Total de unidades, también tiene que ver con la operación sum, ¿cierto? Lo que les decía, colocan la función, se van a datos y colocan unidades. Y cierran y nos dicen que 8.040 unidades se vendieron. ¿Ya? El promedio de ventas, acá es average, en el caso de ustedes sería promedio. Nuevamente me voy a datos, seleccionamos acá donde están las ventas, ¿cierto? Las ventas están acá en la columna G. Hacemos enter, nos dice que el promedio de ventas es 26.028. Y el promedio de unidades también es lo mismo. Hacemos la función promedio,
Nos vamos a la hoja de datos, seleccionamos la columna donde están las unidades, seleccionamos esto y Enter. Nos dice que en promedio de ventas se vendían 81 unidades. Ahora, acá eso eran funciones clásicas de promedio, suma. Ahora dice cantidad de facturas pagadas. Me están obligando a contar, pero me están obligando a contar bajo un criterio, que son pagadas, ¿sí? Si nosotros vamos a los datos, nos vamos a dar cuenta que acá en las pagadas, dice estado, me imagino, déjenme mirar, pagada, dice P, que significa que está pagado, y en blanco, que no. Entonces, nos vamos acá a cantidad de facturas pagadas. Como indica su compañero, hay muchas formas de hacerlo acá. La más fácil sería contara. ¿Por qué? Porque las contaras son las que nos van a entregar a nosotros cuáles son las celdas que tienen datos, ¿cierto? Entonces, nos van a decir que hay 60 facturas pagadas, que es lo mismo que ustedes han hecho el count if, contar si. ¿Cuál sería el rango? Vamos a ir a buscar nuevamente acá en las pagadas, ¿cierto? Ustedes colocan acá, ¿ya? Y tenemos que ahí, ese es el rango y el criterio, ustedes pueden colocar que sea P. Entonces también da 69. ¿Se dan cuenta que el resultado es el mismo? ¿Estamos claros? Ok. Después la cantidad de facturas impagas. Acá podríamos haber hecho el contar en blanco, contar blanco, que es como el contrapuesto al contara. Y nosotros vamos a dar el rango. Y aquí podríamos usar el rango. Bueno, ya no lo usamos. Pero vamos acá, ¿en qué celda están? Están acá desde la C7, 2 puntos, a la C105. Más rápido. Nos dice que hay 30. ¿Sabéis? Contar blanco, que es lo mismo que nosotros hubiéramos tomado de acá arriba, contar sí, y le damos parámetro, o sea, le damos una referencia absoluta, y acá, ouch, una referencia absoluta, ¿cierto? 69, y ahora arrastramos, porque es el mismo criterio, pero acá le cambiamos el criterio, que sea las vacías, y acá comilla, comilla, y dice que es 30. ¿Se dan cuenta que nos da lo mismo? ¿Se entendió, no, muchachos? Sí. ¿Jóvenes? Ya. Sí, profe. Venta total de facturas pagadas. ¿Cuáles son las facturas pagadas? Las que tienen... Las que tienen la letra P. Pero nos están diciendo cuánto hemos vendido, el concepto de las ventas. Sumar sí. Entonces hay que usar el sumar sí. Sumar sí. Y acuérdense que acá el sumar sí recibe 3. Recibe 3 parámetros. El criterio, ya, primero es el rango donde está el criterio con el que voy a buscar, ¿cierto? Que sería donde está el registro de los pagos. Después nos dice cuál es el criterio, que sería la P, puede ser cualquier P, o ustedes colocan P. Y finalmente, ¿dónde ustedes quieren sumar? Y acá quieren sumar los montos, entonces seleccionan donde están los montos. Y cerramos comillas. Entonces, analizamos, acá dice, este es el criterio donde quiero sumar. Desde la C7 a la C105, eso lo quiero dejar fijo. Después pusimos 102 porque ahí había una P. Perfectamente podríamos haber puesto aquí nosotros, por ejemplo, que el criterio sea, que sea comillas, P, cierra comillas. Y después queremos que sume desde la posición G7 a la G105. ¿Se entendió? Y nos da el mismo criterio. Ahora, como está fijo, yo lo puedo arrastrar, arrastro, y acá dice las facturas impagas, y cambio el criterio. Impagas es que no hay nada. ¿Se entendió? Profe, Sí, profe. ¿Sí? yo usé control C, control V. Y cambié el criterio, ¿no?
Ah, Igual pues, sirve, igual me dio, igual me dio. es lo mismo. Cuando usted arrastra, está haciendo un control C. Ah, ya. Eso. La única diferencia es que al arrastrar, Claro que yo no lo arrastré, por eso yo claro, no sé, igual simplemente sirve. cambié el criterio. Ah, Sí, ya. igual sirve. Ya, acá, cantidad de ventas por el mes, ¿cierto? La cantidad de ventas, ¿qué es lo que hacen ustedes para la cantidad de ventas por el mes de enero? Cantidad de Contar sí. ventas. El contar sí, ¿qué cosa? Contar sí. ¿Qué vamos a contar? ¿En qué rango están las ventas? ¿Dónde están los...? El criterio. Nos vamos acá. Estoy diciendo que contar sí, y queremos contar cuántas veces está enero. Entonces basta con que nosotros seleccionemos aquí nomás. ¿Y cuál es el criterio? Enero. Pero ahora lo vamos a dejar fijo porque después queremos arrastrar nomás. Dejamos fijo que busque siempre de la H7 a la H105 y que busque siempre la columna A10. Y aquí nos dejamos fijo el 10 porque queremos, si yo arrastro hacia abajo, por ejemplo, aquí, Que cambia el mes. ¿ya? Cambia el tiro. ¿Ya? Vamos hasta julio nomás porque después más abajo no está. Ahí cambió todo, ¿eh? En julio ya no hay ventas. ¿Sí? Ahora, ventas totales por mes. Lo que quería hacer yo en todo caso, muchachos, era hacer toda la primera fila y después arrastrar para que se den cuenta que ya teníamos todo hecho. Pero ya bueno. Ventas totales por mes. Sí, con él. Hay un compañero pidiendo que le acepte. No tengo a nadie. ¿Quién es? ¿Algo le entró? Paolo dice que por favor le acepte, que se le cortó la... Y eso. No, dile que ingrese porque todavía no está ni siquiera en la sala de espera. Ya lo voy a decir. Aquí nadie me ha dicho Paolo. No, tengo a Juan Pablo. Paolo no existe todavía. Ya. Ok. Ventas totales por mes. Ahí llegó un muchacho. Paolo Maregal. Ahora sí, pues. ¿Cómo lo va a aceptar si no entra? Dígale. Don Paolo. Ya. Ventas totales por mes, me está diciendo que yo tengo que sumar las ventas. Entonces acá es el sum if. ¿Y qué quiero sumar? Nuevamente por mes. Entonces me voy acá al rango del mes. ¿Sí? Selecciono dónde están los meses. Después me dicen que yo quiero el mes de enero, ¿cierto? Ese es el criterio. Y finalmente me dicen que tengo que sumar las ventas totales. Entonces me voy donde están las ventas totales. Cierro. Ahora, muchachos, las ventas totales, yo voy a dejar fija la referencia, porque en esta columna H está el criterio, ahí están los meses. Dejo fijo solamente la columna del criterio, que sería la 10, y dejo fija el criterio donde yo quiero que sume, que sería las ventas totales, el monto de la venta. ¿Me van siguiendo, muchachos? ¿Hay alguien que no entiende? Por favor, que me diga ahora, si voy rápido, si voy lento, ¿se está entendiendo o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? ¿Los demás no dicen nada? Sí, profe, tengo todavía una duda que... Ay, me quedé súper atrás igual. Porque el contar sí creo que es, que todavía no me sale error y creo que estoy diciendo algo mal y no sé qué. Muéstrame la pantalla. Voy a dejar de compartir un segundo. No, pues estamos aprendiendo. Es mejor que le dé vergüenza ahora que después cuando le entregue la nota. Pero si me ha dicho cualquier tontera, por favor. Ya, ¿que le explique yo entonces? Por favor, lo voy anotando, perdón. No se preocupe, pero dígame cuál, ¿dónde? Es que estaba usando como el contar sí que usted usa, por ejemplo, para el total por mes. Total por mes, aquí. Sí. Ya. Yo quiero saber las ventas totales que se realizaron en el mes de enero. Tengo que saber primero que acá, cada una de estas líneas, cada línea representa una venta. ¿Ya? Eso me está diciendo esto acá. Cada registro es una venta.
Entonces, yo tengo que contar cuántas veces dice enero, en términos Sí. prácticos. Entonces, lo que hago yo es, me voy acá y coloco la función contar. ¿Dónde quiero contar? ¿Dónde están los meses de enero? Están en la carpeta, o sea, están en la columna H. Y están desde la posición 7 hasta la posición 105, ¿cierto? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ese es mi rango. Entonces, yo me voy acá y digo, contar sí, desde la posición H7 a la H105. En ese rango yo voy a buscar. ¿Y cuál es el criterio con el cual quiero buscar? Enero. ¿Y por qué coloco enero? Porque en ese rango donde están todos los meses, quiero que me cuente cuántas veces dice enero. ¿Cuántas veces dice enero? 30. Ahora, como es lo mismo para abajo, yo le doy una referencia absoluta desde la H7 hasta la H105. Por eso, antes de la H coloco un peso, antes del 7 coloco un peso, para que quede absoluto, quede fijada esa celda, no se mueva. Y antes de la H nuevamente coloco un peso, y antes del 105 coloco otro peso. Significa ¿Profe? que aunque me mueva hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, el H7 al H105 nunca va a variar, siempre va a ser ese mismo rango. Sí. Profe, tengo una pregunta. ¿Se puede ocupar el contará en este caso también, ya que son datos con... No, porque el contara te va a contar todos los meses. Te va a decir que ahí no te va a decir solamente enero. Porque fíjate acá, ya. si tú usas el contara, te va a decir, oye, ¿cuántas celdas tienen texto? Y tú, febrero es un texto, marzo es un texto, abril es un texto. Entonces te va a decir que hay 98 registros. Profe, Pero en enero no se vendieron 98, no hay 98 ventas en enero. Hay 30 ventas en enero. ¿Me entiendes? El contara te dice cuántas celdas tienen texto. ¿Sí? que yo me quedé en... Porque se me cortó la luz y me quedé con la cantidad de facturas pagadas súper atrás. Cantidad de facturas pagadas. Sí. Eso es contar. Nosotros vamos a contar. Acá, fíjate, vamos a los datos. Acá tengo una columna que me dice si está pagada o no está pagada la columna. Me dice que P está pagada y cuando hay un signo vacío, o sea, cuando no hay nada, mejor dicho, no está pagada. Entonces, tú puedes hacerlo de dos formas. Puedes contar, puedes usar la función contara, que la función contara te devuelve cuántas celdas tienen datos en el rango en el que yo le estoy estableciendo. Entonces yo establezco desde la columna 7 hasta la 105 y me va a decir que hay 69 celdas que tienen datos. Y como tienen datos, estamos asumiendo que es pagada. La otra opción, que la que hicimos acá, es la que contar sí. Tú usas la función contar sí. Nuevamente vas a ir a contar en el mismo rango, en la misma columna donde está el registro de si está pagada o no. Pero ahora el criterio es acá, le pusimos datos C90, pero podría perfectamente yo haber puesto que el criterio sea P. Igual te da 69. Porque tú dices, quiero que cuentes en ese rango todas las P que hay. Entonces te contó las P. ¿Cuántas P hay? 69. Significa que hay 69 facturas pagadas. ¿De acuerdo? Y con la impaga es lo mismo, ¿no? Con el paga es lo mismo, pero en vez de colocar una P, colocas nada. Ya. Porque al haber nada, tiene que ser comilla simple, comilla simple. Al haber nada, dice que no hay nada. O bien usas la función contar blancos. Porque como no hay nada, vas a ver cuántas facturas en ese rango de celda, es decir, en la columna donde está el registro de los pagos. Si no hay nada, es porque no está pagada. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Las ventas total por factura, esta es la función sumar sí. La función sumar sí recibe 3 parámetros. El primer parámetro que tienes que determinar es dónde están los datos con los cuales tú vas a discriminar, es decir, los criterios. ¿Dónde están los criterios? Si estás buscando las pagadas, vas a buscar la letra P. Tienes que seleccionar la columna donde está la letra P, que sería en ese caso las columnas pagadas, que sería la C. ¿De acuerdo? Acá tendrías que seleccionar esta columna, la C, porque ahí está la columna, donde está registrado el pago. El segundo criterio es el valor que estás buscando. En este caso, el segundo criterio debe haber sido la P. Por eso colocamos la P acá.
Y el tercer criterio es la columna donde tú quieres sumar. Entonces tú vas a seleccionar, porque es el total de las ventas, seleccionas esta columna. ¿De acuerdo? Ah, ya. Entonces le haces Enter. Y para las no pagadas es exactamente lo mismo, pero en vez de colocar una P, colocas vacío. Ah, ya. Entonces te va a decir, suma de las celdas, busca en el criterio de donde está el pago, las que están vacías, y suma donde está el monto de la venta. ¿De acuerdo? Ya. Después estábamos acá, cantidad de ventas por el mes de enero. Nosotros tenemos acá las ventas de todos los meses. Pero ¿cómo sabemos cuándo hay una venta? Cuando hay una línea. Esta es una venta, esta es otra venta, esta es otra venta. Entonces, al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es contar acá en la columna. Déjame quitar. Vamos a quitar este mensaje. Ahí. Ya, ahí, lo escondimos el mensaje. En esta venta, en el mes, nosotros tenemos aquí. Si lo dicen contar las ventas mensuales, se va a resumir en contar cuántas veces dice enero. Porque como cada una de estas es una venta, si dice 30 veces enero, es porque hay 30 ventas en enero. Entonces, lo que vamos a hacer acá, establecer la función contar si, nos vamos a dar en la letra, seleccionamos la columna H7, la H105. ¿Por qué seleccionamos esa columna? Porque ahí está el mes. Entonces yo creo que el criterio que voy a usar es que me busque todos los que son del mes de enero. Y selecciono a 10. Ahora, dejo la referencia absoluta, H7, H105, de tal forma que si yo arrastro la fórmula hacia abajo, no cambie el rango de búsqueda, porque siempre quiero que busque el rango del 7 al 105 en la columna H. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo arrastro la fórmula y se produce este caso. Después tengo la venta total por mes. La venta total por mes me está diciendo que yo tengo que sacar la suma total de ventas en el mes de enero. Entonces hay un sumar sí. El sumar sí, como ya lo vimos arriba, recibe 3 parámetros. El primer parámetro es ¿dónde está el criterio? Y en este caso el criterio es enero. Entonces yo tengo que ir acá a la función datos y seleccionar desde aquí. Esto es lo que voy a seleccionar. Este sería mis datos, ¿cierto? Entonces yo coloco acá sumar sí desde la H7 a la H105 con referencia absoluta porque yo no quiero que cambie. Luego viene el criterio. ¿Qué voy a buscar en ese rango? Voy a buscar lo que diga enero. Por eso digo A10. ¿Ya? Porque quiero que busque A10. Quiero que busque enero. Y después, ¿qué quiero que sume? Quiero que sume dónde están las ventas. ¿Y en qué columna están las ventas? Yo me voy acá, selecciono dónde están las ventas, que sería la columna G. Desde la posición 5 a la 107. Y también la dejo fija, porque siempre quiero que sume ahí. Ya. No quiero que varíe. Entonces, como está fija, simplemente yo arrastro. ¿Y por qué me va a servir? Porque dejé fija la columna donde quiero que busque el criterio, dejé fija la columna donde quiero que sume, pero no dejé fija el criterio dejé fijo solamente la columna, pero las filas cambian. ¿Cómo cambian? Al arrastrar me va a buscar después acá el A11, después me va a buscar el 12, después el 13, después el 14, después el 15. ¿Se entiende, no? Sí. Sí. Y finalmente nos están diciendo el total de unidades por mes. Total de unidades por mes, me están diciendo que yo sume las cantidades vendidas en cada mes. Entonces también es un sumar sí. Entonces yo digo sumar sí. ¿Dónde están? Dice total de unidades por mes. Nuevamente el criterio sigue siendo el mismo. Me voy donde están los meses, ¿cierto? Shift fin hacia abajo, seleccioné todo ya el rango de las preguntas, o sea, disculpa, donde voy a buscar el criterio. Después el criterio es que sea el mes. Y después, ¿dónde quiero sumar? El total de unidades. ¿Y dónde están las unidades vendidas? Las unidades vendidas están aquí en esta columna. Acá. Entonces yo selecciono esa columna hacia abajo. Cierro, Enter. Y me dice que se vendieron en enero 4.115 unidades. Pero ojo, hasta el momento mis referencias no están absolutas. Si yo arrastro, me van a dar ciertos errores. ¿Ya? A lo mejor no, porque justamente se produce el tema de que está ordenado, los meses ordenados. Pero si un estado desordenado, se producen errores. ¿Pero dónde estás viendo el error? Acá, porque mira, me dice que está buscando en el rango H12 al rango H110. Si tú te vas a datos y te bajas al 110, está buscando acá, en estos rangos donde no hay datos.
Entonces va a estar buscando cosas equivocadas. E imagínate si hubieran habido datos acá abajo, te estaría dando 8 errores. Entonces, por eso tú no puedes llegar y arrastrar, porque estás variando, tiene una referencia relativa a las celdas. Entonces, tú lo que buscas es dejar una referencia absoluta. ¿De acuerdo? No quiero cambiar, yo sí quiero que cambie acá la fila, por lo tanto, no fijo la fila, fijo solamente la columna, y acá no quiero que cambie ni la fila ni la columna, entonces dejo fijo todo. Hago Enter. Voy a arrastrar, va a dar el mismo resultado porque obviamente el traslape no afectaba a los meses. Y ahí está. ¿Sí? Si hubiéramos tenido las ventas de todo el año, era arrastrar hacia abajo. No hubiéramos ahorrado todo el trabajo. Lo hacemos una vez y después arrastramos. Esa es la gracia. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque trabajamos con referencia absoluta. ¿De acuerdo? Finalmente, acá dice cantidad de ventas por categoría. Cantidad de ventas de arte, de deporte, hogar o infantil. Esto es lo mismo. Cantidad de ventas significa que hay que contar, ¿ya? Donde diga arte. Entonces este sería un contar sí simplemente, ¿no? Porque cada fila que existe en este otro dato es una venta. Entonces usamos el contar sí. ¿Dónde vamos a contar? Por tipo de venta. Arte, deporte, infantil. Entonces acá vamos a buscar la categoría. Seleccionamos toda la categoría, punto y coma, volvemos y decimos que quiero seleccionar estas artes. Enter, ¿cierto? Me dice que solamente tengo 28 de arte. Nuevamente, el mismo caso anterior, no me conviene arrastrar porque puedo confundir, puedo tener error. Entonces, establezco una referencia absoluta y acá solamente dejo fija la columna. Entonces, ahora que tengo listo eso, arrastro. Después dice, ventas totales por categoría. Las ventas totales por categoría, acá me dicen que tengo que sumar todas las ventas de la categoría arte, todas las ventas de deporte. Entonces es un sumar sí. Sumar sí. Me voy nuevamente, acuérdense que primero tengo que seleccionar el rango de los criterios. ¿Dónde está el rango de los criterios? Está en la celda categoría. Entonces selecciono la categoría. Después me dice que tengo que establecer el criterio, que arte. Y finalmente me dice que tengo que decir dónde quiero que sume. ¿Y dónde quiero que sume? En las ventas totales. ¿De acuerdo? Hago Enter y ya tengo el resultado. Pero acá, para poder arrastrar, nuevamente le doy una referencia absoluta al rango donde está la categoría. Dejo una referencia mixta donde está el criterio. Y dejo una referencia absoluta para donde quiero que sume. Hago Enter. Y luego, ahora que hice Enter y ya tengo todo con referencia absoluta, arrastro. Y finalmente dice total de unidades por categoría, es decir, quiero que sume las unidades vendidas de arte, las unidades vendidas de deporte. Nuevamente es un sumar sí. ¿Ya? Un sumar sí. Y me voy acá a... ¿Dónde quiero sumar? Nuevamente el criterio es por la categoría. Entonces me voy acá. Ahí puede copiar el mismo criterio de al lado. Y también podría haber cambiarlo. copiado lo mismo y haber cambiado algunas cosas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí tengo el sumar sí. ¿De acuerdo? Y nuevamente quiero que sea arte. ¿Y qué quieren que ustedes sean? Las ventas. No, aquí cambia la Las categoría. unidades. Ahí las unidades, ¿cierto? Porque ahí tienen que buscar la unidad. Hace Enter y listo. En enero no es que en enero. En todo el semestre, porque será un semestre, se vendieron 2.500 categorías, 2.574 categorías de arte, productos de arte. Unidades de arte, mejor dicho. Nuevamente dejo una referencia absoluta, una referencia mixta, referencia absoluta, Enter, y ahora lo que hago es arrastrar. Y con esto hemos terminado la guía. ¿Profe, esto se manda al aula igual? No, muchachos, esta parte sí, si quieren subirla para que los que la tengan hecha de forma distinta puede ser. Pero es que ¿Está creada la entrega o no? ¿O no la ha creado? No. No, no está profe. creada la entrega, por eso preguntábamos. Como le hicimos en clase, no les voy a dar trabajo. Esto les voy a subir una guía
les voy a subir una guía así, para que practiquen, si quieren seguir practicando, porque recuérdense que ya la próxima semana vamos a ver otras cosas de Excel, ya no vamos a trabajar con funciones, o sí, a lo mejor hacemos un mix, trabajamos con funciones, pero vamos a ver otro tipo de cosas. Así que yo creo que entre hoy y mañana les vamos a subir unos videos para que ustedes sepan lo que van a ver el próximo lunes. Pero tendríamos que estar viendo formato condicional, deberíamos estar viendo filtros automáticos y filtros avanzados. ¿Ya? Entonces, esas cosas las vamos a ver la próxima semana. Y vamos a trabajar con ese tipo de ejercicio. Y les voy a subir una guía más de esto para que ustedes suelten la mano un poco más. ¿Ya? Ok. ¿También va a ser formativa? Sí, todo esto es formativo, muchachos. Lo que no va a ser formativo va a ser la tarea que les vamos a dar el 27. Todo lo que hemos hecho hasta ahora de momento es formativo. ¿Ya? Ok. Entonces también se tiene que mandar la guía que nos va a mandar. Profe, tengo una duda. La que les voy a subir, esa mándela. Esta no la voy a pedir. Esta es la que la hicimos Ok. junto acá. ¿Ya? Ya, pues. Sí, cuénteme. ¿Cómo cambia de hoja cuando está en una fórmula sin modificar la fórmula? Colocando el punto y coma para cambiar el otro parámetro. Ah, ok. Porque si tú no colocas el punto y coma, no dejaste fijo el parámetro. Entonces, como no dejaste fijo el parámetro, al volver atrás, te cambia la hoja también. Por eso, antes Claro. de cambiarme de hoja, coloco el punto y coma y dejo fijo ese parámetro. Ya, gracias. O coloco el punto y coma si procede, o coloco el paréntesis si es el último parámetro. Profe, una duda. Se escucha cierto. El tema del certamen, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser una hoja y nosotros ahí tenemos que escribir la fórmula o va a ser a través de un Excel? Pensando. Les voy a subir certámenes anteriores para que los vean. Ya, acuérdenme, para subir un certamen anterior. Pero eso no significa que lo vamos a hacer así, porque antes era presencial. ¿Ya? Antes era presencial. Ahora, como es online, hay que evaluar. Como quien dice. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si no hay más preguntas, muchachos, estaríamos ok. ¿Alguien está hablando? ¿No? ¿Estamos ok? Ya. Sí, profe. Listo, muchachos. Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. Ojo que prontamente, no sé si hoy o mañana ya van a tener ustedes en aula videos y cuestionarios para saber si ustedes vieron el video. ¿De acuerdo? Ya. Ya. Que les vaya bien. Cuídense. Gracias. Chao, chao. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Chao, cuídense.